Compañeros, muy buenas tardes. En un momentito iniciamos. Bien, compañeros, pues vamos a iniciar nuestra sesión. Estamos casi la mayoría. A todos nuevamente, muy buenas tardes. Como ustedes recordarán, en nuestra clase pasada concluimos con lo que es el desarrollo general de nuestros parámetros fundamentales para la obtención de un sistema de gestión de alarmas bajo la norma ISA 18.2. Ahora corresponde el análisis a lo que es nuestra norma ISA 18.1, en la cual podrán ustedes confirmar, conforme vayamos desarrollando cada parte, que las etapas principales vertidas en el cuadro color rojo, morado y azul, así como verde respectivamente, son otra forma de interpretar a nuestra norma ISA 18.2, pero ya direccionados en el sentido de que esto deberá tomar como una aportación final una pantalla, ¿sí? En pocas palabras. Entonces, etapa número uno, compañeros, o inciso número uno. Estándares del sistema. Se refiere a la construcción de manera indirecta del HMI y su ciclo de vida. Que a su vez integra el ciclo de vida del proceso principal.
punto y seguido. Lo anterior basado en las normas y o estándares de todos los elementos involucrados. De tal forma que se da seguimiento a tres aspectos principales. Dos puntos: filosofía, guía de estilo y kit de herramientas. Punto y seguido. Donde la filosofía representa las características y objetivos que el HMI debe satisfacer. Punto y seguido. Por otra parte, la guía de estilo establece los fundamentos conceptuales que debe incluir el HMI, además de la inclusión del factor humano. Punto importante: que interviene en el desempeño del sistema y su operación. Punto y seguido. Cabe mencionar que en este aspecto debe presentarse
de forma clara y concisa la documentación técnica que contenga todo lo anterior y a su vez la definición de los objetos y símbolos a emplear. Esto incluye también sus características de presentación, tales como tamaño, color, efectos de animación, coma, entre otras cosas. Punto y seguido. Si es necesario, también debe incluirse y describirse secuencias de comando, alertas, algoritmos de servicio y mantenimiento, coma, por mencionar algunos ejemplos. Punto y seguido. De esta forma, el usuario potencial dispone de un kit de herramientas, entre paréntesis, instructivo o manual de operación, que documenta al HMI
de forma técnica lo que garantiza su fácil entendimiento con los usuarios. Punto y aparte. Podrán ustedes notar, compañeros, que de lo mencionado, la etapa estándares del sistema no es otra cosa que el equivalente a filosofía, identificación y racionalización de lo que es nuestra norma ISA 18.2. Sin embargo, como lo habíamos mencionado, ya con una dirección fija en el sentido de que esto va a aterrizar sobre una interfaz, sobre una pantalla en la cual el potencial usuario o potenciales usuarios debe de poder convivir de forma sencilla, ¿verdad? Con la información o la disposición de la información y beneficie, pues obviamente, su toma de decisiones. Por eso, inclusive, el diseño de la interfaz también debe de considerar el factor humano como una parte esencial de su diseño. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o comentario? Bien, pasamos a la siguiente etapa. Diseño. En esta etapa, tomando como referencia la información que estipula la guía de estilo, ¿La qué, perdón, profe? tomando como referencia la información que estipula la guía de estilo, se propone formalmente a la interfaz punto y seguido. Esto en función de las capacidades tecnológicas de dispositivos que pueden adquirirse de forma comercial
o bajo construcción especializada dando cumplimiento a los siguientes pasos. Dos puntos. Inciso A. Diseño de consola. Se establece una propuesta de la estación de trabajo bajo el análisis de requerimientos como sistemas de comunicación, sistemas de almacenamiento de datos, muebles, paneles, consolas y o gabinetes, redes de alimentación eléctrica, iluminación, control de temperatura de los equipos, sonido, sistemas de seguridad, etcétera. Punto. Siguiente inciso B. Diseño del HMI. Bajo lo obtenido, se procede al diseño de contenidos de pantallas. Y a su vez, la designación de privilegios conforme al grado de responsabilidad de los usuarios. Punto. También se establece la compatibilidad
y o conexión con interfaces de terceros. Punto inciso C. Requerimientos, tareas y usuarios. Como una forma de refinamiento de lo obtenido, se realiza una revisión de cada parte. De tal modo que todo concuerde y beneficie la capacidad de toma de decisiones. Punto y seguido. Adicionalmente, en esta parte se corrobora el nivel de responsabilidad y o jerarquía de cada componente y potencial usuario. Y último inciso de displays. Una vez que se conoce y racionaliza la dinámica del proceso, considerando el factor humano, se procede a transportar las capacidades del HMI en un entorno que permita visualizar sus partes desde una sola pantalla
o varias. Punto y aparte, nota. Es importante mencionar que esta etapa cuenta con un proceso adicional de revisión, denominado como mejora continua. Con el objetivo de disminuir errores en el diseño. Punto. Entonces, compañeros, pues podemos notar, ¿verdad?, que esta etapa, aunque engloba pues varios pasos, en pocas palabras es la que nos permite pasar de lo material a lo conceptual. Y en esa forma de definición específica de los componentes y todo lo que podemos disponer, específicamente hablando, pues como ya sabemos hacia dónde vamos, también podemos empezar a proponer ciertas configuraciones, ciertas condiciones, ciertos elementos, entre otras cosas. Inclusive, como esto finalmente se va a asistir de un sistema pues operativo, de un sistema de software o en términos de software, pues también cabe aclarar que desde este punto se pueden empezar a establecer y o definir las condiciones de responsabilidad y o jerarquía. Esto también hablando no solo de los instrumentos, sino también de los potenciales usuarios. Por ejemplo, hace algún tiempo, un compañero suyo, de hace unas 5 generaciones aproximadamente, que pues bueno, se volvió este, amigo de un servidor, me platicaba que lo llevaron a la planta del Lala, si no me equivoco, no sé, una de jugos. Y en lo que estaban haciendo el recorrido, pues él por la inquietud, por la, este, la cuestión de que le llamó la atención el botón del paro de emergencia, pues que lo presiona. Y tómala, pues que llega hasta la policía, porque ya lo tenían ahí detenido al muchacho, ¿no? Entonces, ya después de las risas y demás, pues bueno, pues no le pasó nada, lo soltaron y felizmente se graduó y ahora se anda trabajando muy contento. Le platicábamos que, por ejemplo, esa interfaz con la que él se encontró estaba mal diseñada. Porque si bien el paro de emergencia es un comando que se sobrepone a cualquier cosa, y en teoría cualquier persona que viera que hay una situación de riesgo, pues él debería poder actuar. Sin embargo, compañeros, para poder tomar esas decisiones, nosotros debemos estar preparados, entrenados y entender la dinámica del sistema. Entonces, aunque en teoría cualquier persona pudiese presionar un paro de emergencia, debemos entender que ese cualquier persona es alguien que está capacitado
y debe de existir un bloqueo en términos de software, en términos de hardware, para que ese tipo de accidentes no sucedan. Entonces, ahí es donde yo le decía, pues ya a este muchacho, oye, pues eso significa que el HMI que estas personas disponen, pues no fue diseñado de manera adecuada, porque nunca se estableció el grado de responsabilidad o el nivel de responsabilidad y jerarquía que tienen los componentes del sistema, así como los potenciales usuarios. ¿Qué pasa? O sea, tú lo hiciste, digamos, sin intención, pero sabiendo lo que hacías. Pero ¿qué pasa si alguien, pues como en las caricaturas, ¿no? Se recarga en el paro de emergencia. ¿Qué pasa si se cae un objeto sobre el paro? ¿También se va a disparar? No necesariamente tiene que ocurrir ese tipo de situación. Entonces, sí queda clara la idea, compañeros. Aquí, porque ya sabemos hacia dónde vamos, todo esto se va conjuntando, todo esto se va desarrollando, porque tiene que caer sobre una este, interfaz, propiamente hablando, que permita mejorar la capacidad de toma de decisiones. Mejorar, no afectar o disponer en condiciones que puedan ser mucho más riesgosas. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o comentario? Ahora, como lo menciona el propio texto y se nota, es importante mencionar, ¿verdad?, que esta etapa cuenta con una alternativa extraordinaria a su dinámica, denominada mejora continua, que nos permite precisamente eso, analizar en dónde estamos, qué es lo que tenemos, hacer una validación, y en caso de encontrar algo que no nos sea congruente, coherente, pues ¿qué crees? Puedes regresar a la etapa anterior. Entonces esto, siendo un beneficio sustancial sobre la etapa, perdón, sobre la norma ISA 18.2, pues nos deja ver, ¿verdad?, que podemos tener un proceso de mejora continua mucho más exhaustivo que lo que es en el caso anterior, esperando hasta la auditoría y darle vuelta al sistema o en la parte de gestión de cambios, ¿no? Necesariamente. Bien. Siguiente etapa, compañeros, implementación. En esta etapa se obtiene un resultado preliminar de la integración de la propuesta del HMI sobre el sistema principal. Por consecuencia, se da seguimiento a la prueba de los sistemas de forma individual y en conjunto. Coma, entrenamiento
y o capacitación de posibles usuarios, coma, implementación de métodos de validación del sistema, coma, habilitación para puesta en marcha, coma, entre otras cosas. Punto y seguido. Debido a la naturaleza de esta etapa, también se cuenta con un proceso de mejora continua. Punto. Está de más decir, compañeros, que si ya tenemos la idea de todos los elementos que se componen, que ya habíamos pasado de lo conceptual a lo material, pues obviamente tanto la construcción o definición ya física, así como de los displays y las consolas, pues es obvio para poder llegar a las pruebas, al entrenamiento de los potenciales usuarios, ¿sí? Al verificar si esto puede habilitarse o no, además de dar una validación, entre otras cosas. Y con esa idea del proceso de mejora continua, podemos regresar a la parte de diseño, y la de diseño incluso nos puede llevar a la parte de estándares del sistema. Entonces, hasta este punto, podríamos empezar a notar, compañeros, que la parte o bien el método de generación de un sistema de monitoreo o una interfaz, ¿verdad? De monitoreo a través de esta norma nos permite caminar en cualquiera de las etapas debido a que éstas tienen una comunicación hacia enfrente o hacia atrás, ¿verdad? Dándonos una cierta ventaja sobre también la idea de lo que es la parte anterior. Ahora sí, vamos a la última operación. En esta etapa se considera el cumplimiento de tres aspectos principales: puesta en marcha, mantenimiento y recuperación por deshabilitación parcial o total del sistema. Punto.
Aquí, compañeros, pues la idea es que ya el sistema está operando, está gobernando el sistema principal, se están llevando a cabo las tareas correspondientes, si es que se toman o no de decisiones, y una vez que se cumple el plazo que establece el ciclo de vida, pues este tendrá que pararse, ¿verdad? Para la realización de mantenimiento, ajuste, calibración, entre otras cosas, o solamente como un caso especial la rehabilitación de la operación del sistema porque existieron lapsos obligados por condiciones especiales de paro parcial o paro total del sistema. Ujú. Hasta aquí, compañeros. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? No, profesor. Bien. Hasta este momento, pues todos podemos pensar, pues sí, profe, de manera textual, de manera literaria, pues todo funciona muy bien, pero ¿qué onda, no? Pues, ¿cómo sé cuándo le corresponde a un sistema tener un HMI o cuándo no? Pues bueno, precisamente esto puede derivar también de la idea de lo que es nuestra etapa auxiliar, procesos de trabajo continuo. Para un número significativo de ejecución de ciclos de vida del sistema, se puede recurrir a una etapa auxiliar que permita realizar una auditoría al desempeño para establecer índices de rentabilidad y potenciales mejoras. Entonces, compañeros, formas de HMI podemos encontrar muchas, en el sentido del entorno virtual que nos permiten observar. Podemos notar algunas en las que se intenta establecer una aproximación de lo que es el sistema físicamente. En otras, solamente veremos algún dato en particular que nosotros estemos interesados en observar. Por último, podremos ver la mezcla de esas cosas, etc. Y volvemos a la pregunta, profe, pero pues, ¿cuándo sé que me conviene o cuándo no? Y eso, pues, tiene que ver nuevamente, compañeros, con la asistencia de un método de validación que nos permita justificar
como un requerimiento esa adquisición o esa integración de sistema. Imaginen lo siguiente. Alguien les dice, oye, pues para un tinaco doméstico quiero hacer la automatización de su vaciado llenado considerando que se tiene una cisterna. Ah, pues órale. La bomba a emplear cuesta unos 1,000 pesos. La instrumentación aleatoria, pues, o que asiste a eso son otros 1,000 pesos. Este, la mano de obra y demás son otros 1,000, 1,500. Bueno, te salen 4,500. Ya solo estamos inventando números, ¿no? Ah, pues órale, va. Y llega el momento y dicen, ah, pero ¿sabes qué? Te cuesta otros 80,000 pesos tener una pantalla. Para empezar, pues oye, pues, no la necesito, ¿no? O sea, en automático el sistema por sí mismo pues va a encender y apagar. A mí me da igual saber cómo se está llenando el tinaco, ¿no? Es una tarea irrelevante. No hay algo que sea un riesgo potencial ahí. Segunda, pues yo no necesito una pantalla de una marca en específico solamente para ver pues esos datos. Entonces ahí la idea pues es incongruente. A diferencia de decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos un proceso en campo en el que se está transfiriendo un combustible o una materia peligrosa o un fluido que es muy volátil, entre otras cosas. Entonces, pues, ¿sabes qué? No necesito a ningún operador en campo, es más, lo necesito lo más lejos posible. Y tener una idea visual de cómo se está comportando el proceso y si en una de esas se llega a tener, por ejemplo, una condición de riesgo, pues decir, ¿dónde está la figurita? Pues, y decir, oye, pues mira, por ejemplo, ya esto que tiene un color rojo, pues te está indicando que ahí específicamente hay un problema, ¿no? Entonces ahí pues sí toma una noción de las cosas. Ahora, referente a este dato, profe, ¿qué es mejor entonces? Suponiendo que sí se necesita. ¿Qué es mejor? ¿Ver una interfaz como la presentan aquí? ¿Ver una interfaz como esto que se presenta aquí, algo menos visualmente atractivo? ¿O en su defecto ver puros datos? Ajá. ¿Qué es mejor? Bueno, compañeros, eso también tiene que ver, número uno, como nos lo establecieron, ¿verdad? Con la idea del factor humano. ¿Qué es mejor? Pues lo que al ser humano que va a estar ahí le convenga más. Pero dos, también, ¿qué es lo que más adecua a nuestras posibilidades económicas en el sentido de cuál es el presupuesto para adquirir esa parte o esa etapa? Por ejemplo, existen algunas marcas, algunos distribuidores, Aurora, a Emerson, entre otras cosas, que dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te vendo la pantalla, ya te vendo los símbolos, ya te vendo esto, ya te vendo lo otro, pero te cuesta 300,000 pesos. A alguien que diga, ah, profe, pues es que a mí igual y yo puedo hacer lo mismo que presente esa cosa con mi Raspberry y la pantalla que se comunica con la Raspberry. Ah, pues perfecto. Si tú lo puedes hacer, pues esa es una habilidad que el grupo de trabajo al que pertenezcas se te va a destinar y se te va a llevar. Ventaja, pues que el otro te da un soporte, el otro te da garantías, te da esto, te da, etcétera. Desventaja de adquirir dispositivos especializados es que si estos no se fabrican, digamos, de forma masificada, cada vez que exista una actualización de software, cada vez que exista una actualización con los dispositivos de tercero, van a tener que llamar a esa persona para que tenga que actualizar las condiciones de comunicación, porque no están nada más predispuestas para que, pues órale, que entre y se acabó, ¿no? Ahora, eso también me lleva a decir, profe, yo lo único que quiero es ver una variable y no me interesa verla gráficamente de una manera exagerada. Con un display 16:2 es suficiente para mí demostrar un dato. Eso también es un HMI, claro, porque es una interfaz que me está mostrando el dato.
y me permite tomar una decisión respectiva a algo. Si necesito ver algo mucho más elevado, bueno, pues entonces ya recurriremos a propuestas como las que vemos aquí. Ahora, profe, porque una pantalla de última generación es touch, ¿tengo que olvidarme de los botones? No. Sobre todo cuando hablamos en términos de seguridad, la redundancia es una de las formas de garantizar esas condiciones. ¿Por qué? Porque la redundancia, compañeros, si se llega a fallar la pantalla, el touch, tengo botones para poder funcionar. Si llegan a fallar los botones, tengo el touch y así se da un respaldo entre una cosa y entre otra. Hasta aquí, compañeros. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Muy bien. Pues entonces, con eso podemos concluir nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita tarde, compañeros. Gracias.